El comandante Jake Morrison estaba de pie junto al gran ventanal mirando las estrellas. El espacio alrededor de la estación Kepler estaba oscuro y silencioso, pero sabía que eso cambiaría muy pronto. Le temblaban un poco las manos mientras sostenía su taza de café. Había sido el líder de esta estación minera durante 3 años, y había sido el mejor trabajo de su vida hasta hacía 2 semanas. Una estación minera estaba lejos de la Tierra, más lejos de lo que cualquier humano había vivido antes. Flotaba en el espacio, una pequeña estrella roja, rodeada de rocas llenas de metales valiosos. 10.000 personas llamaban a este lugar su hogar. Había familias, niños que nunca habían visto la Tierra y ancianos que habían venido para empezar de nuevo. Liv, interpretada por la doctora Lisa Carter, entró corriendo en la sala de control principal. Parecía cansada y asustada. Lisa era la persona más inteligente de la estación y había estado trabajando día y noche para comprender las señales que recibían del espacio profundo. Las señales no eran humanas ni amigables. «Vienen los extraterrestres», dijo, respirando con dificultad. «Llegarán en 3 días. Acaban de destruir todas las colonias cerca de Próxima Estrella. Somos los siguientes en su lista». El capitán Benayes miró la pantalla de la computadora que mostraba las naves alienígenas. Ben estaba a cargo de mantener la estación segura, pero los números en la pantalla le revolvían el estómago. Había 12 naves alienígenas gigantes dirigiéndose hacia ellos, cada una más grande que la nave de guerra humana más grande jamás construida. «¿Qué sabemos de estos alienígenas?», preguntó Jake, aunque temía la respuesta. Lisa abrió su investigación en la pantalla principal. «La gente los llama los devoradores. No solo atacan planetas y estaciones espaciales. Se lo comen todo. Destruyen cada nave, cada edificio, cada persona. Cuando terminan, no queda nada más que espacio vacío». La ingeniera jefe Amy Walsh estaba trabajando en las defensas de la estación, pero parecía preocupada. «Nuestras armas no están hechas para este tipo de combate», dijo. «Tenemos cañones láser para ahuyentar a los piratas, pero estos extraterrestres tienen armas que pueden destruir mundos enteros». Jake pensó en la gente que vivía en la estación. Había profesores, médicos, comerciantes y granjeros. Había niños jugando en los parques y parejas de ancianos sentados juntos mirando las estrellas. La mayoría nunca había estado en una pelea real en su vida. «¿Y las naves de escape?», preguntó Amy. «¿Podemos sacar a la gente de aquí?». Jake negó con la cabeza. «Las naves de pasajeros son demasiado lentas. Los extraterrestres las atraparán fácilmente. Pedimos ayuda hace 3 días, pero la flota humana más cercana está a semanas de aquí». La sala quedó en silencio. Todos sabían lo que esto significaba. Iban a morir allí, y no podían hacer nada al respecto. Ben observó los sistemas defensivos que rodeaban la estación. Había 6 pequeñas plataformas de armas flotando en el espacio cercano, cada una con algunos cañones láser y algunos misiles. Fueron diseñados para combatir piratas y contrabandistas, no una fuerza de invasión alienígena. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Jake. 3 días, dijo Lisa. «Quizás menos si se apresuran». Jake abrió el sistema de comunicación para hablar con todos en la estación. Su voz resonó por todas las habitaciones y pasillos. «Les habla el comandante Morrison, dirigiéndose a todos los residentes de la estación Kepler. Hemos recibido información de que fuerzas alienígenas hostiles se acercan a nuestra posición. Todos los civiles deben presentarse en las áreas centrales de seguridad de inmediato. Todo el personal de seguridad debe presentarse en sus puestos. Estamos haciendo todo lo posible para protegerlos». La estación de repente se llenó de gente. La gente corría por los pasillos, algunos con maletas, otros con niños pequeños. Los equipos de seguridad revisaban las armas y colocaban barreras. Los equipos médicos se preparaban para atender a los heridos. La DRA. Carter regresó a su laboratorio para seguir estudiando las señales alienígenas. Cuanto más aprendía, más asustada estaba. Los alienígenas no eran simples atacantes aleatorios. Eran organizados e inteligentes. Llevaban mucho tiempo moviéndose de estrella en estrella, devorando todo lo que encontraban. Amy trabajó con su equipo de ingeniería para fortalecer al máximo las defensas de la estación. Aumentaron la potencia de los cañones láser y cargaron todos los misiles que tenían. No sería suficiente, pero tenían que intentarlo. Esa noche, Jake recorrió las salas de estar de la estación. Vio familias cenando juntas, quizá por última vez. Vio niños jugando, sin comprender el peligro que corrían.
Vio parejas tomadas de la mano y hablando en voz baja. Dot estaba en el comedor principal. Alguien había organizado una reunión comunitaria. Cientos de personas estaban sentadas juntas hablando sobre qué debían hacer. Algunos querían intentar escapar en las pequeñas naves que tenían. Otros querían quedarse y luchar. Algunos lloraban, pero la mayoría intentaba mantener la calma. «Hemos vivido aquí 3 años», dijo un anciano llamado George. «Este es nuestro hogar. Si vamos a morir, debemos morir protegiéndolo». Una mujer llamada María se puso de pie. «¿Y qué pasa con los niños? Se merecen una oportunidad». «Vivo». «Las naves de escape son demasiado lentas», dijo otro hombre. «Los extraterrestres los atraparán en el espacio. Al menos aquí tenemos algo de protección». Jake escuchó la discusión un rato y luego se levantó para hablar. «Hemos enviado una llamada de auxilio», dijo. «Quizás alguien venga. Quizás la flota humana llegue a tiempo. Solo podemos esperar y tener esperanza». Pero en el fondo, Jake sabía que nadie vendría. La flota humana estaba demasiado lejos, y de todos modos, no había suficientes naves para luchar contra los extraterrestres. La estación Kepler iba a morir y todos los que estaban en ella morirían a la mañana siguiente. Jake se quedó de pie junto a la ventana mirando las estrellas. En algún lugar, 12 naves alienígenas gigantes venían a destruir su hogar. En 2 días, llegarían y todo lo que había construido con tanto esfuerzo desaparecería. Pensó en la Tierra, tan lejana que su sol era solo otra pequeña luz en el cielo. Pensó en su familia, que nunca sabría qué le había sucedido. Pensó en todas las personas de la estación que confiaban en él para mantenerlos a salvo. Jake terminó su café y volvió al trabajo. Aún quedaba mucho por hacer, aunque al final no importara. Tenía que intentar salvar a su gente, aunque supiera que era imposible. Eso era lo que significaba ser humano. Nunca rendirse. Incluso cuando ya no quedaba esperanza, las naves alienígenas emergían del hiperespacio como monstruos de una pesadilla. Jake Morrison observó desde la sala de control cómo el espacio alrededor de la estación Kepler se llenaba repentinamente con 12 formas enormes. Cada nave alienígena era oscura y retorcida, parecía más insectos gigantes que naves espaciales. Tenían brazos largos y afilados que sobresalían de sus costados y puntos brillantes que latían como corazones malignos. «Dios mío», susurró el capitán Benayes, mirando la pantalla táctica. «Son enormes. Cada una es al menos 5 veces más grande que nuestro acorazado más grande». La DRA. Lisa Carter intentaba comprender las señales alienígenas con su equipo informático. Los sonidos que provenían de las naves alienígenas eran extraños y musicales, pero le ponían los pelos de punta. «Están hablando entre sí», dijo con voz temblorosa. «Están planeando algo». Las naves alienígenas se movían en perfecta formación, como si bailaran juntas en el espacio. Fue hermoso y aterrador a la vez. Jake nunca había visto nada moverse con tanta fluidez, con tanta coordinación. No eran atacantes al azar. Eran profesionales que ya lo habían hecho muchas veces. Las plataformas defensivas se prepararon para disparar y dieron órdenes por el micrófono. Las 6 pequeñas plataformas de armas alrededor de la estación apuntaron sus cañones láser hacia la flota alienígena. Era como intentar luchar contra elefantes con pistolas de juguete, pero tenían que intentarlo. De repente, las naves alienígenas liberaron miles de naves más pequeñas que surgieron de las naves grandes como abejas furiosas de una colmena, llenando el espacio alrededor de la estación Kepler con puntos de luz móviles. Cada nave pequeña tenía aproximadamente el tamaño de un caza humano, pero se movían de formas que no tenían sentido. Podían girar, doblarse y retorcerse sin disminuir la velocidad, desafiando todas las leyes de la física que Jake conocía. «Aquí vienen», dijo Amy Walsh desde la estación de ingeniería. Observaba cómo se acercaban las pequeñas naves alienígenas en su pantalla. Tiempo estimado para contactar. 4 minutos. Jake abrió el sistema de comunicación de toda la estación. Todos los civiles a las áreas centrales inmediatamente. Esto no es un simulacro. Sellen todas las puertas blindadas y prepárense para el ataque. Las plataformas defensivas abrieron fuego primero. 6 rayos de luz láser brillante se extendieron hacia los cazas alienígenas que se acercaban. Por un instante, las armas encontraron sus objetivos. Varias naves alienígenas explotaron en brillantes destellos de luz, y Jake sintió un breve instante de esperanza. La esperanza duró exactamente 14 segundos. La respuesta alienígena fue rápida y terrible.
Rayos de energía púrpura salieron disparados de las grandes naves, cada uno tan grueso como un edificio. La primera plataforma defensiva simplemente desapareció, convertida en gas caliente en un instante. La segunda plataforma duró lo suficiente como para disparar un tiro más antes de ser destruida también. En 30 segundos, las 6 plataformas defensivas habían desaparecido, dejando solo nubes expansivas de metal brillante. «Escudos arriba», ordenó Ben. Pero Jake sabía que era inútil. Los escudos de la estación estaban diseñados para detener pequeños meteoritos, no armas que pudieran destruir edificios enteros. Los cazas alienígenas llegaron al pasillo exterior de la estación y comenzaron a atacar con armas silenciosas que sacudieron toda la estructura. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar por toda la estación. Las luces rojas destellaron en cada pasillo a medida que las secciones comenzaban a perder aire. «Brecha en el pasillo en las secciones 12 a 15», informó Amy, mientras sus dedos volaban sobre el panel de control. «Los campos de fuerza de emergencia resisten, pero no durarán mucho». Jake podía sentir la estación temblar bajo el ataque alienígena. A través de la ventana, podía ver las pequeñas naves alienígenas moviéndose por el pasillo exterior como parásitos, cortando el metal con sus armas de energía. Chispas y escombros volaron al espacio mientras destrozaban las defensas de la estación. «No intentan destruirnos rápidamente», dijo Lisa, estudiando los patrones de ataque alienígena. «Están siendo cuidadosos. Quieren mantener la mayor parte de la estación intacta». «¿Por qué harían eso?», preguntó Jake. «Porque quieren estudiarnos», respondió Lisa, pálida. «Quieren entender todo sobre nosotros antes de consumirnos, nuestra tecnología, nuestra biología, nuestra cultura, todo». Al principio, las fronteras alienígenas atravesaron el agujero exterior de la sección 23. Las cámaras de seguridad mostraron criaturas que parecían una mezcla de insectos y arañas, con múltiples brazos, piernas y ojos que parecían brillar en la oscuridad. Se movían por los pasillos de la estación con una velocidad y un propósito aterradores. Equipos de seguridad llegaron a la sección 23 y ordenaron: «Repelan las fronteras». Los guardias de seguridad humanos lucharon con valentía, pero sus armas no eran rival para los invasores alienígenas. Las pistolas láser y los disparos de rifle parecían rebotar en la armadura natural de los alienígenas. Las criaturas se movían tan rápido que los humanos apenas podían verlas, y mucho menos alcanzarlas. Retrocediendo a la sección 20, se escuchó una voz por la radio. «No podemos detenerlos. Son demasiado rápidos, demasiado fuertes». Más cazas alienígenas atravesaban el agujero en otras secciones. Las defensas de la estación se derrumbaban por todas partes a la vez. Jake observó la pantalla táctica mientras aparecían luces rojas de advertencia por todo el diagrama de la estación, y los niveles de energía descendían. Amy informó: «Si llegan a la sala del reactor, lo perderemos todo». Jake tomó una decisión que sabía que probablemente sería inútil, pero tenía que intentarlo. Todas las áreas civiles se prepararon para sellar las puertas blindadas. «Vamos a intentar contenerlos en las secciones exteriores». Las puertas blindadas internas de la estación comenzaron a cerrarse de golpe, separando las áreas exteriores del núcleo central donde se escondían la mayoría de los civiles. Podría ganarles unos minutos más, pero Jake sabía que no lo salvaría. Los alienígenas avanzaban sistemáticamente por la estación, sección por sección. No tenían prisa. No estaban enojados. Simplemente hacían su trabajo. De la misma manera que probablemente lo habían hecho en cientos de otros mundos. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Jake. «Quizás una hora antes de que llegaran al núcleo central», respondió Ben. «Quizás menos». Jake pensó en las 10.000 personas apiñadas en las zonas centrales de la estación. Familias abrazándose. Niños preguntando a sus padres qué estaba pasando. Ancianos que habían vivido largas vidas y ahora se enfrentaban a su fin. «Sigan luchando», dijo por el sistema de comunicación. «No se rindan. La ayuda está en camino». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Jake supo que probablemente eran mentiras. No llegaría ayuda. La flota humana estaba demasiado lejos, e incluso si llegaban, no podrían detener el ataque alienígena. Los alienígenas continuaron su metódico avance por la estación. Se movían como una plaga, consumiendo todo a su paso. Los equipos de seguridad luchaban habitación por habitación, pasillo por pasillo, pero los empujaban constantemente hacia el pasillo central de la enfermería. La enfermera Katie Palmer estaba atendiendo a los guardias de seguridad heridos cuando oyó un sonido extraño proveniente del pasillo exterior. Era un chasquido, un rasguño,
como insectos gigantes caminando sobre metal. Miró la puerta sellada y supo que los extraterrestres estaban muy cerca. Ya casi están aquí, susurró para sí misma y comenzó a prepararse para el final. El jefe de comunicaciones, Danny Rodríguez, había estado escuchando las señales de radio del espacio profundo, con la esperanza de oír algo de la flota de rescate humano. En cambio, su equipo captó algo sin sentido. Una señal provenía del hiperespacio, moviéndose más rápido de lo que cualquier cosa debería poder moverse. «Comandante Morrison, necesita revisar esto ahora mismo», gritó Annie con la voz llena de confusión y miedo. Jake corrió a la estación de comunicaciones. La pantalla de la computadora mostraba un solo contacto acercándose a su posición, pero la cantidad de personas era una locura. El objeto era más pequeño que una de las grandes naves alienígenas, pero emitía más energía que toda la flota alienígena junta. «¿Qué es eso?», preguntó Jake, mirando fijamente las lecturas imposibles. «No lo sé», respondió Danny. «Pero se mueve a un 10% de la velocidad de la luz. Eso debería ser imposible. Nada puede moverse tan rápido y mantenerse intacto». La DRA. Lisa Carter realizó su propio análisis de la señal misteriosa. Sus computadoras tenían dificultades para creer sus propias lecturas. «Los niveles de energía están por las nubes», dijo. «Sea lo que sea, lleva suficiente energía para destruir un planeta entero». Las naves alienígenas también habían notado el objeto que se acercaba. Jake pudo ver en la pantalla táctica que 6 de las 12 grandes naves alienígenas se alejaban de la estación para enfrentarse al recién llegado. El tráfico de comunicaciones alienígenas aumentó drásticamente, sus señales musicales se volvieron más rápidas y urgentes. «Están asustados», dijo Lisa, escuchando las señales alienígenas. «No entiendo su idioma, pero los cambios de patrón sugieren que están preocupados por algo por primera vez desde que llegaron». Que sintió una pequeña chispa de esperanza en el pecho, pero temía creerla. La esperanza era peligrosa cuando estás a punto de morir. «¿Cuánto falta para que llegue esta cosa?» 30 segundos, respondió, observando sus instrumentos. «Y no está disminuyendo la velocidad en absoluto». El capitán Benayes estudiaba la pantalla táctica, intentando comprender qué estaba sucediendo. «Si es una nave humana, ¿de dónde vino? No tenemos nada tan potente en toda nuestra flota». De repente, el espacio alrededor de la estación Kepler se llenó de un sonido que no debería haber sido posible. Era el rugido profundo y atronador de enormes motores llevados al límite. El sonido parecía provenir de todas partes a la vez, vibrando a través del casco de la estación y penetrando en los huesos de todos a bordo. «Eso es imposible», dijo Amy Walsh desde la estación de ingeniería. «El sonido no puede viajar por el espacio. Pero definitivamente estamos oyendo algo». La enfermera Katie Palmer todavía estaba en la enfermería cuando escuchó el sonido. Se había estado preparando para lo peor, pero ahora miraba hacia la pequeña ventana de su habitación. El espacio exterior comenzaba a brillar con una extraña luz azul. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los guardias de seguridad heridos en su mesa. «No lo sé», respondió Katie. Pero empezaba a tener esperanzas de que tal vez, solo tal vez, sobrevivirían a esto. El espacio frente a la estación Kepler se abrió de repente, como si alguien hubiera abierto un agujero en la realidad misma. Una figura enorme irrumpió en el nivel, su agujero brillando al rojo vivo por la increíble energía que lo rodeaba. La nave era elegante y de aspecto letal, diseñada para la velocidad y la destrucción. «Dios mío», susurró Jake, mirando al recién llegado. «¿Qué es esa cosa?». La nave no se parecía a nada en las bases de datos humanas. Era larga y estrecha. Con curvas suaves, sugería que podía moverse por el espacio como un tiburón por el agua. A lo largo de su pasillo, se abrían los puertos de armas, revelando rayos de cañones que parecían curvar la luz a su alrededor. «Estoy obteniendo una identificación». «Señal», dijo Danny con voz llena de incredulidad. «Dice que es humana. Nombre de la nave, USS Vengeance, pero no existe tal nave en nuestros registros». La misteriosa nave de guerra terminó de atravesar el nivel en el espacio, su agujero aún irradiaba calor como una estrella. Mientras se acercaba a la flota alienígena, Jake pudo ver que era mucho más pequeña que las grandes naves alienígenas. Pero algo en ella le hizo pensar en un tigre frente a una manada de elefantes. «Esto es imposible», dijo Ben, mirando la pantalla táctica. «Esa nave se lee como humana, pero no tenemos la tecnología para construir algo así». Las 6 naves alienígenas que se habían girado para encarar al recién llegado comenzaron a cargar sus armas. Una energía púrpura comenzó a acumularse a lo largo de sus pasillos,
preparándose para disparar los mismos rayos terribles que habían destruido las plataformas defensivas. Jake contuvo la respiración, esperando ver la nave humana destruida. El USS Vengeance se movía como si estuviera vivo. Mientras las armas alienígenas disparaban, la nave giraba y giraba por el espacio de formas que desafiaban la física. Los rayos de energía púrpura pasaron inofensivamente, fallando por completo su objetivo. ¿Cómo se mueve así?, preguntó Amy, observando la improbable exhibición. Esas maniobras deberían destrozar la nave. Las armas de la nave de guerra humana comenzaron a activarse. El espacio a su alrededor empezó a brillar y a doblarse como si la realidad misma se estuviera retorciendo. Jake podía ver la energía acumulándose a lo largo del pasillo de la nave, pero era diferente a cualquier arma que hubiera visto jamás. Las lecturas de energía se están volviendo locas, informó Lisa. Lo que sea que estén a punto de disparar, está consumiendo más energía que toda nuestra estación en un año. El Vengeance abrió fuego. Las armas que emergieron de la nave humana superaron todo lo que Jake jamás hubiera imaginado. No eran láseres, misiles ni rayos de plasma. Eran algo que parecía abrir agujeros en el espacio mismo. Donde impactaban las armas, las naves alienígenas no explotaban ni se quemaban. Simplemente dejaban de existir como si nunca hubieran estado allí. 3 de las gigantescas naves alienígenas se desvanecieron en la primera salva. Simplemente desaparecieron, sin dejar ni rastro. Las naves alienígenas restantes comenzaron a disparar con todas sus fuerzas, llenando el espacio con energía suficiente para cristalizar un planeta. La nave humana danzaba entre el fuego alienígena como si estuviera jugando. Sus armas seguían disparando, cada disparo eliminando a otro. Un fragmento de la flota alienígena de la existencia. Jake observó con asombro cómo la batalla imposible se desarrollaba ante sus ojos. ¿Quiénes son?, susurró, sin esperar realmente una respuesta. Dodani estaba monitoreando las comunicaciones de la misteriosa nave. Lo que oyó le heló la sangre. Señor, estoy captando comunicaciones internas del Vengeance. La tripulación indica solo 47 personas para una nave tan grande. Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 47 personas operando una nave tan poderosa. Eso no es posible. Hay algo más, continuó Danny con voz temblorosa. Los sistemas informáticos de esa nave no son solo computadoras. Están integrados con la tripulación de alguna manera. Sí. Obteniendo lecturas sin sentido. Jake comenzaba a comprender la verdad. La humanidad había construido un arma capaz de combatir a los alienígenas, pero habían pagado un precio terrible por ello. Los tripulantes de esa nave seguían siendo humanos, pero también eran algo más y algo menos de lo que la humanidad solía ser. La batalla continuaba rugiendo en el espacio alrededor de la estación. El USS Vengeance estaba ganando, pero Jake ya no estaba seguro de si eso era algo bueno. En lo que se hubiera convertido la humanidad para construir semejante arma, era algo que lo asustaba casi tanto como los alienígenas. El USS Vengeance se movía por el espacio como una criatura viviente cazando a su presa. El capitán Rick Barnes permanecía en el puente de la extraña nave de guerra, con el rostro duro y frío mientras observaba cómo la flota alienígena intentaba destruir su nave. El puente estaba oscuro salvo por el resplandor azul que emanaba de las armas de la nave, y el aire zumbaba con una fuerza que le hacía doler los dientes. Capitán, tenemos 12 naves capitales alienígenas y unas 4000 naves menores, informó la teniente comandante Kate Sullivan desde su puesto en la estación de armas. La estación minera está dañada, pero sigue viva. Barnes asintió lentamente. La venganza era la respuesta de la humanidad a la amenaza alienígena, pero les había costado más de lo que nadie en la Tierra quería admitir. Cuando los primeros informes de los devoradores llegaron a casa, el gobierno tomó una decisión terrible. Construirían un arma que pudiera igualar a los alienígenas sin importar lo que costara. Enciendan todos los sistemas de armas, ordenó Warren. Máxima energía a los cañones cuánticos. El casco de la nave comenzó a brillar con una luz azul que dolía mirar. Las armas que portaba la venganza no eran cañones ni misiles normales. Usaban agujeros negros controlados para arrancar pedazos de la realidad misma. Las defensas de la nave podían doblarse, la gravedad para protegerlas del fuego enemigo. El ingeniero jefe Paul Martínez observaba sus paneles de control con creciente preocupación. Capitán, estamos al 98% de la potencia máxima. Si nos esforzamos más, la nave podría explotar. Entiendo, respondió Barren. Abra un canal con la estación. En la estación Kepler,
La radio del comandante Jake Morrison cobró vida. La voz que se escuchó era definitivamente humana, pero había algo frío y furioso en ella que le puso los pelos de punta a Jake. Station Kepler, soy el capitán Barnes del USS Vengeance. Recibimos su llamada de auxilio. No se preocupe más por los alienígenas. Antes de que Jake pudiera responder, el Vengeance abrió fuego con todo su arsenal. Los cañones cuánticos dispararon rayos de espacio retorcido que consumieron todo lo que tocaron. La primera explosión alcanzó a 3 naves alienígenas a la vez, y simplemente desaparecieron. No destruidas ni voladas, sino borradas de la existencia como si nunca hubieran estado allí. Los alienígenas respondieron al fuego de inmediato. Rayos de energía púrpura, tan densos como edificios, se dirigieron hacia la nave humana, con la potencia suficiente para convertir una luna en polvo. Jake estaba seguro de que la venganza sería destruida. Pero algo imposible ocurrió. Las armas alienígenas se curvaron alrededor de la nave humana como el agua fluye alrededor de una roca. Los escudos gravitatorios de la venganza atraparon la energía y la redirigieron inofensivamente al espacio. «Devuelvan el fuego con todas las baterías», ordenó Barnes. El espacio alrededor de la estación Kepler se convirtió en un espectáculo de luces de energías imposibles. La venganza giró y giró a través de la formación alienígena. Sus sistemas asistidos por computadora le permitían moverse de maneras que deberían haber sido imposibles. Cada disparo de los cañones cuánticos eliminaba otra nave alienígena de la realidad. Jake observó con asombro cómo la única nave de guerra humana destruía sistemáticamente la flota alienígena. Las armas parecían romper las leyes de la física, creando agujeros en el espacio. Eso se tragó el agujero de la nave enemiga. ¿Cómo es posible? La DRA. Lisa Carter susurró, mientras su mente científica luchaba por comprender lo que veía. La respuesta vino de una fuente inesperada. Danny Rodríguez había estado escuchando las comunicaciones internas de los Vengeance, y oyó algo que lo dejó helado. «Señor, recibo informes del sistema de la venganza. Usan computadoras de IA conectadas directamente a los cerebros de la tripulación, y hay algo más. La fuente de energía se lee como una especie de agujero negro controlado». Jake también sintió náuseas. Su estómago se conectó a sus cerebros. «¿Qué significa eso?» «Significa que ya no son completamente humanos», respondió Danny en voz baja. «Se han transformado para operar esa nave». La batalla continuaba a su alrededor. La venganza se movía como una pareja de baile mortal, siempre un paso por delante de las armas alienígenas. Sus cañones cuánticos disparaban una y otra vez, cada disparo anulando al otro. Paz de la flota enemiga. Los alienígenas estaban aprendiendo y adaptándose, intentando abrumar a la nave humana con su superioridad numérica. Pero no funcionaba. El capitán Barnes sintió que los sistemas de inteligencia artificial de la nave fluían a través de su mente, brindándole información más rápido que cualquier cerebro humano. Las conexiones neuronales que lo conectaban con las computadoras de la nave habían. Al principio le dolió, pero ahora no podía imaginarse luchar sin ellos. «La formación alienígena se está desintegrando», informó Kate. «Intentan rodearnos». «Que lo intenten». Arns respondió, «Patrón de fuego, Omega. Apunten primero a sus naves de mando». Los sistemas de armas del Vengeance respondían tanto a sus pensamientos como a sus palabras. La nave se había convertido en una extensión de su cuerpo, y podía sentir cada disparo, cada movimiento, cada sistema funcionando en perfecta armonía. En la estación, la enfermera Katie Palmer atendía a los guardias de seguridad heridos cuando miró por la ventana la batalla. La nave humana estaba rodeada de alienígenas, pero se movía entre ellos como un tiburón entre un banco de peces. Cada pocos segundos, otra nave alienígena simplemente desaparecía. «¿Siguen siendo humanos?», preguntó en voz baja a uno de los soldados heridos. El soldado también miró por la ventana. «No lo sé», dijo. «Pero están de nuestro lado». La ingeniera jefe Amy Walsh estudiaba las lecturas de energía de la batalla. «Los niveles de potencia de esa nave son imposibles», le dijo a Jake. «Usan tecnología que no debería existir. Cada disparo de sus armas utiliza la energía de una pequeña estrella». Jake comenzaba a comprender la terrible verdad. La humanidad había creado un arma que podría salvarlos de los alienígenas, pero habían pagado un precio que podría haberles costado el alma. La tripulación del Vengeance había renunciado a su humanidad para convertirse en algo más, algo lo suficientemente poderoso como para luchar contra monstruos. «Capitán, transmisión entrante del Vengeance», informó Annie. La voz de Barnes volvió a sonar por los altavoces.
Comandante Morrison, nuestros sistemas de armas funcionan dentro de parámetros aceptables. La amenaza alienígena será neutralizada en aproximadamente 6 minutos. Jake notó que Barnes hablaba como una computadora, usando un lenguaje técnico preciso en lugar del lenguaje humano normal. Capitán Barnes, ¿se encuentra bien? ¿Cuántas personas hay en su nave? Hubo una larga pausa antes de que Barnes respondiera. La tripulación es de 47 personas mejoradas. Todos los sistemas funcionan con normalidad. Personal mejorado. A Jake no le gustó cómo sonaba eso. Tenía la sensación de que, fueran cuales fueran las mejoras que la tripulación había recibido, los habían transformado en algo que ya no era completamente humano. Las últimas naves alienígenas intentaban escapar. Pero la venganza era demasiado rápida. Los persiguió uno a uno, con sus armas cuánticas extendiéndose a distancias imposibles para borrarlos de la existencia. Última nave alienígena destruida, informó Cake. Misión cumplida. El espacio alrededor de la estación Kepler quedó repentinamente en silencio, donde momentos antes había habido una enorme flota alienígena. Ahora solo quedaba espacio vacío y las nubes de gas que se expandían lentamente, todo lo que quedaba de las naves devoradoras. El USS Vengeance flotaba inmóvil en el espacio, con su casco aún brillando por las increíbles energías que había desatado. Jake observó la nave y se preguntó qué clase de personas habría dentro y si aún podrían ser consideradas personas. La humanidad había ganado la batalla, pero Jake comenzaba a sospechar que habían perdido algo aún más importante en el proceso. La última nave alienígena murió en un destello de luz que dolía a la vista. El USS Vengeance flotaba silenciosamente en el espacio, con su casco aún reluciente por las increíbles armas que había disparado. A su alrededor, fragmentos de lo que una vez fue una poderosa flota alienígena se desplazaban lentamente hacia afuera, enfriándose en la fría oscuridad del espacio. El capitán Dodd, Rick Barnes, se sentó pesadamente en su silla de mando, sintiendo el peso de lo que habían hecho oprimiéndolo como una montaña. El Vengeance había ganado la batalla, pero la victoria se sentía vacía cuando se llegó a un precio tan terrible. Los sistemas de inteligencia artificial de la nave seguían conectados a su cerebro, proporcionándole información, pero deseaba poder desconectarse y volver a sentirse humano. Informe de daños, dijo con una voz que sonaba más como la de una máquina que como la de un hombre. La teniente comandante Kate Sullivan revisó sus pantallas. Armas cuánticas al 67% de potencia. La contención del agujero negro es estable. Podemos librar una batalla más como esta antes de tener que volver a repararla. En la estación Kepler, los colonos salieron lentamente de sus escondites para ver qué había sucedido. El espacio alrededor de su hogar estaba lleno de restos de naves que habían venido a destruirlos, pero sus rescatadores los asustaron casi tanto como los alienígenas. El comandante Jake Morrison abrió un canal de comunicación con la venganza. Capitán Barnes, no sabemos cómo agradecerle lo que ha hecho. Hoy salvó 10,000 vidas. La respuesta de Barnes llegó tras una larga pausa, y cuando habló, su voz sonó cansada y triste. No nos agradezca, comandante. Y rece para que nunca tenga que convertirse en lo que nos convertimos. La DRA. Lisa Carter había estado estudiando los patrones de energía que quedaron de la batalla. Lo que encontró le hizo temblar las manos mientras escribía su informe. Las armas que usan no solo destruyen cosas, le dijo a Jake. En realidad, eliminan fragmentos de la realidad. Cada disparo literalmente devoraba una pequeña parte del universo. La verdad sobre la venganza comenzaba a manifestarse. El ingeniero jefe Paul Martínez había enviado un informe técnico a la estación, supuestamente para su análisis científico. Oculto en los datos, había un mensaje que lo explicaba todo, y era más horrible de lo que nadie hubiera imaginado. El USS Vengeance fue la respuesta de la humanidad a una amenaza imposible. Pero construirlo requirió sacrificios que traspasaron los límites de lo que significaba ser humano. La tripulación había sufrido cambios genéticos que la hicieron más rápida e inteligente que la gente normal, pero también menos humana de maneras difíciles de definir. Los sistemas informáticos de la nave no eran simples máquinas. Estaban conectados directamente a los cerebros de la tripulación, compartiendo pensamientos y recuerdos. La frontera entre lo humano y lo máquina se había borrado, creando algo que era a la vez más y menos que ambos. Lo más inquietante de todo era que la fuente de energía de la nave era un agujero negro controlado que se alimentaba de materia exótica robada de otras dimensiones. La energía necesaria para las armas cuánticas significaba que cada disparo consumía literalmente un fragmento de la propia realidad. La enfermera Katie Palmer estaba atendiendo a los colonos heridos cuando,
al levantar la vista por la ventana, vio a la venganza preparándose para partir. ¿Siguen siendo humanos?, preguntó en voz baja a Dot. Era una pregunta que nadie podía responder. Jake recorrió las secciones dañadas de la estación, observando los agujeros que los extraterrestres habían abierto en el pasillo. Los equipos de reparación ya estaban trabajando para reparar los daños, pero tomaría meses que la estación volviera a la normalidad. Algunas cicatrices nunca sanarían, Dot, en la plaza central. Familias se reunían con seres queridos que creían no volver a ver. Niños reían y jugaban, sin comprender lo cerca que habían estado de la muerte. Parejas de ancianos estaban sentadas juntas, tomadas de la mano, mirando las estrellas, agradecidas por otro día de vida. Pero también había miedo en sus ojos cuando miraban las ventanas. El USS Vengeance seguía ahí fuera, un recordatorio de en que se había convertido la humanidad. Para sobrevivir, el capitán Barnes abrió una última comunicación con la estación Kepler. Comandante Morrison, usted preguntó cómo podía pagarnos. Aquí le explicamos cómo. Recuerde que acudimos cuando nos llamó. Recuerde que cuando la humanidad se enfrenta a la extinción, nos transformamos en algo más. Nos transformamos en lo que necesitemos para sobrevivir. Jake también escuchó las palabras y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Capitán, ¿lo volveremos a ver? Esperamos que no, respondió Arns. Si nos vuelve a ver, significa que algo terrible está sucediendo en algún lugar de la galaxia. La venganza comenzó a alejarse de la estación. Sus motores creaban ese sonido imposible que parecía provenir de todas partes a la vez. El agujero de la nave comenzó a brillar mientras se preparaba para abrir otro agujero en el espacio y desaparecer en el hiperespacio. ¿A dónde irá ahora?, preguntó Jake. A donde sea que nos necesiten, dijo Barn. Hay otras colonias ahí fuera, otras personas que necesitan protección. Vigilaremos las fronteras de la humanidad, incluso si la humanidad ya no quiere reclamarnos. El espacio alrededor del Vengeance comenzó a retorcerse y doblarse a medida que sus motores hiperespaciales se encendían. La realidad misma parecía estirarse como goma mientras la nave se preparaba para dejar atrás el espacio normal. Gracias, dijo Jake, sin estar seguro de si las palabras eran suficientes. No nos agradezcan, respondió Barnes. Lloren nuestra pérdida. Fuimos humanos una vez, y renunciamos a eso para que ustedes pudieran seguir siendo humanos. Recuerden esa elección y recen para que nunca tengan que tomarla ustedes mismos. El USS Vengeance Se desvaneció en el hiperespacio, dejando atrás solo el campo de escombros que se expandía lentamente. Y el recuerdo de lo que había hecho. Los colonos de la estación Kepler estaban vivos. Pero habían visto el futuro de su especie, y era a la vez magnífico y aterrador. Doten los días siguientes. Llegaron naves de suministro de las colonias interiores, trayendo comida, medicinas y transporte para aquellos que querían irse, pero la mayoría de los colonos decidieron quedarse para reconstruir su hogar y ser testigos de lo sucedido. Jake se encontraba de nuevo en la plataforma de observación, contemplando las estrellas. En algún lugar, la venganza y naves similares patrullaban la oscuridad, protegiendo a la humanidad de amenazas que los humanos normales ni siquiera podían imaginar. Habían salvado la estación Kepler, pero habían pagado un precio que resonaría a lo largo de la historia. El universo era vasto y estaba lleno de peligros, pero ahora sabía que la humanidad no se hundiría en la noche. Al verse amenazada, se convertiría en algo terrible y poderoso, algo capaz de enfrentarse a cualquier enemigo con la misma fuerza. Los extraterrestres habían pensado que nadie vendría a salvar la colonia moribunda de la estación Kepler. Se equivocaron. La humanidad había llegado, trayendo armas que redefinieron lo posible y desafiaron la naturaleza misma de la realidad. Las estrellas ya no parecían tan lejanas, y la oscuridad ya no parecía tan amenazante, sino la luz de la humanidad. La civilización también había cambiado, volviéndose más dura y fría que antes. Jake terminó su café y volvió al trabajo. Había una estación que reconstruir, Gente que cuidar y una vida que vivir. Pero nunca olvidaría la visión de esa nave imposible ni la certeza de que, en algún lugar de la oscuridad, los guardianes de la humanidad observaban y esperaban. Ya no eran del todo humanos, pero seguían luchando por todo lo que la humanidad representaba.